Ahora hablaremos de la biotecnología como una herramienta en la biología para el beneficio del humano. Veremos algunos conceptos que hemos aprendido a lo largo del año. El ADN, se recordarán que es una molécula bicateriana, o sea, doble hélice, es complementaria y a la vez antiparalela. Se recordarán la doble hélice. En medio está unido ácido, las bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina con timina, citosina con guanina. El ADN está ubicado, ya sabemos, en el núcleo y en la mitocondria, en el caso de los humanos. El ADN está también ubicado, hemos dicho, en los cromosomas. El ADN codifica los genes. Se recordarán que un gen puede codificar lo que va a ser después la proteína, transcripción, de ahí traducción, llevando una secuencia de nucleótidos. Las mutaciones que pueden ocurrir en el ADN son causa de modificaciones en el producto, o sea, en las proteínas. Si hay mutaciones en el gen, asimismo habrá mutación o modificación en las proteínas. Estas mutaciones pueden ser beneficiosas en el caso de la evolución. Hemos preguntado si algunos de los estudiantes ahora tienen las cordales y algunos dicen que ya no les han aparecido. Esa es parte de la evolución. O la talla, que están más altos que sus padres. En el caso de que los genes sean mutados, también pueden producir patologías o enfermedades. Hemos descrito algunas de las mutaciones, por ejemplo, la deleción, translocación, inversión, inserción, duplicación. La tecnología del ADN recombinante es parte de lo que tenemos que aprender, pues hay productos que se hacen por medio de esto. Si ustedes observan en la gráfica, podemos utilizar o combinar un segmento de ADN en un vector. El vector que nosotros vemos en los libros más frecuentemente utilizados son vectores de bacterias a nivel de los plásmidos. ¿Se recuerdan los plásmidos? Son ADN extracromosómico de la bacteria. Estos plásmidos, si ustedes miran en la imagen, en la esquina izquierda, van a ver que ese como semicírculo va a asociarse después a un gen, por ejemplo, una secuencia de insulina, por ejemplo. Entonces se recombina, o sea, se incluye este gen de insulina en el plásmido. Luego se vuelve a introducir a la bacteria, como pueden ver, y esta bacteria va a transcribir y traducir ese gen. Y lo que va a hacer es que va a trabajar por nosotros, sin necesidad de extraer del páncreas humano insulina. La réplica del plásmido es importante porque se puede replicar y producir, transcribir y traducir miles de veces más veloz que en el humano. Y vamos a ver ahorita más adelante lo de las enzimas de restricción. Estas lo que hacen es cortar exactamente el lugar donde va a introducirse el gen que nosotros queremos. Y dice que son secuencias palindrómicas. Produce proteínas según los genes que nosotros introduzcamos. Vamos a ver esta animación. Ustedes tienen ahí el plásmido, que sería el vector. Digamos, este gen que ahorita se está introduciendo hace lo que es la recombinación del ADN o tecnología del ADN recombinante. Ahora, si ustedes miran acá, las enzimas, estas enzimas de restricción que les decía, lo que va a hacer es hacer cortes como pueden ver ahí, va a hacer cortes de algunas secuencias para que en esos cortes sea el lugar donde se va a pegar, digámoslo así, o a unir el gen que nos interesa. Entonces, si ustedes miran acá,
deja estas secuencias abiertas. Luego tienen que introducir el gen. Asimismo, tienen que tener unas secuencias que deben ser complementarias. ¿Se recuerdan? Entonces de ahí viene una enzima llamada ligasa que lo que hace es finalmente pegar esta secuencia de los genes. Actualmente los productos tipo humano como la insulina, hormona del crecimiento y otros están a base de esta tecnología del ADN recombinante. Bien, podemos utilizar una bacteria que nos va a hacer el trabajo de transcribir y traducir. Las enzimas de restricción, la mayoría son de origen de bacterias. Se han desarrollado más de 100 tipos y hemos dicho que corta estas secuencias o sitios donde se van a pegar los genes de interés. Se debe aplicar en el ADN también que va a ser transferido porque recuérdense que corta ciertas secuencias que hemos dicho que se llaman palindrómicas. Es decir, tanto donde va a ir a dar el gen tiene que tratarse con estas enzimas, así como las secuencias de los genes que van a ser complementados o combinados. El vector ideal debe ser aquel que se replica independientemente. Por eso los plásmidos son ideales. Pero también vamos a ver que hay otros vectores que pueden ayudarnos a esto más adelante. La ligasa dijimos que une los segmentos cuando queremos ya pegarlos o unirlos al vector. Los plásmidos hemos dicho que son los más utilizados y se recombinan hasta secuencias de 10 kilobases, o sea, 10.000 pares de bases. El vector bacteriófago es aquel que es un virus, como pueden ustedes ver acá. Este virus, se recordarán que cuando le llamamos bacteriófagos son aquellos que van a combinar su ADN con las bacterias. Entonces estos virus pueden transferir, dice que 20.000 pares de bases, o sea, 20 kilobases de ADN recombinado. O sea, son los genes un poco más grandes. Los deposita en la bacteria, donde va a estar replicándose, transcribiéndose y traduciéndose. Hay otros vectores como el cósmido que le llaman, es una combinación del vector lambda y del plásmido. Se recombinan ahí, es el que mayormente combina el ADN y se dice que puede ser hasta 50.000 pares de bases. O sea, el cósmido es el que lleva o porta genes más grandes. El BAC también es otro, inclusive es el que actualmente se ha utilizado porque puede ser el que transfiera mayor ADN, miren, 1.000 a 2.000 kilobases, o sea, es bastante grande. Son diseñados para ser más específicos en las distintas enzimas de restricción. Los cromosomas levadura, que son cromosomas eucariotas, la calidad de proteína producida es muy parecida a la humana y transfiere también moléculas grandes. Las células huésped entonces pueden ser las bacterias, levaduras, vegetales y humanos por medio de endocitosis, liposomas, manipulación en embriones. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos llegado al nivel en que podemos introducir genes a las células humanas. ¿Para qué? Por ejemplo, un diabético ya no se le quiere inyectar a diario insulina. Entonces se puede tratar las células de los humanos introduciéndoles el gen correcto de la insulina para que trabaje y produzca la insulina. Esto es lo último que se ha estado desarrollando. Sabemos la estructura numérica y todo lo correspondiente a nuestros cromosomas. Sabemos que tenemos 46 cromosomas, XX en el caso femenino y XY en el caso masculino. Las anomalías estructurales, se recordarán ustedes que hablamos
de la deleción, la inserción, duplicación, inversión y traslocación. Estas anomalías estructurales en algunas veces no se pueden ver en el cariotipo. Entonces, ¿cómo han descubierto estas anomalías estructurales? Pues lo hacen a través de tecnología de molécula. Si ustedes miran acá o se recuerdan, la deleción era, por ejemplo, cuando hay un segmento que no aparece y entonces está omitido y entonces no hay transcripción de ese gen. La duplicación se recordarán que ocurre cuando duplica un segmento y puede dar el peligro de que está muy estimulado a la producción de algún gen que no precisamente sea bueno, sino puede alterar el ciclo de la célula, por ejemplo. La inversión se recordarán que invertimos el orden y puede darnos una proteína errónea con un mensaje erróneo y también puede trastornar la función de la célula. También hablamos de la translocación. Recuerden que las translocaciones también están muy asociadas a leucemias en el caso de los niños. Es cuando se puede donar un segmento a otro cromosoma, o también dijimos que puede ser recíproco, es decir, que uno recibe y da al otro. O sea, intercambia cromosomas. Recuerdan que esos entre cromosomas no homólogos, ¿ya? Porque cromosomas homólogos se da en la meiosis 1 el intercambio. Bueno, en fin, esto es importante y vamos a ver ahora cómo vamos a detectar esas anomalías estructurales que no se pueden ver o pues tienen duda en el cariotipo. Esto vamos a ver que hay proceso primero de obtener el ADN o el ARN de las células humanas. También se pueden hacer estos procesos en bacterias y en virus. La técnica que vamos a ver se llama reacción en cadena de la polimerasa. Sus siglas PCR en inglés. Luego de esto viene algo que es la electroforesis, que se da en una gelatina y en un campo electromagnético. Lo vamos a ver en unas animaciones. También podemos ver la secuencia del ADN. En Guatemala hay pocos lugares donde tenemos este equipo, pero lo mejor es mandarlo al extranjero por el costo del equipo. Y vamos a ver que también pueden haber técnicas de detección de anomalías en prenatales, o sea, in útero, cuando el bebé está en el útero de la mujer embarazada. El ADN ya hemos dicho que es nuestra molécula que lleva el código. Los pasos que vamos a estar observando, que vamos a hacer para extraer el ADN, es primero romper las membranas, es decir, se recuerdan en una de las prácticas sometimos a las células a un buffer. Donde haya ser vivientes está el ADN. Sabemos de que el ADN está en el núcleo y en la mitocondria. Y aquí hay una animación donde nuestros cromosomas o la cromatina puede tener el ADN. Y entonces vamos a necesitar extraer el ADN para estudiarlo, ya sea en forense, medicina, agricultura o saber nuestra genealogía, saber pruebas de paternidad, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver que esta extracción del ADN va a necesitar algunos reactivos que lo que van a hacer es extraer del núcleo o de la mitocondria estos ácidos nucleicos. Entonces lo que se hace es prácticamente romper las membranas. En esta animación muy gráfica y muy elemental, solo para demostrar que el proceso lleva algunos pasos, pero básicamente es romper las membranas, como pueden ver ahí, rompiendo la membrana citoplásmica, la del núcleo y mitocondria. Y entonces lo que va a hacer es prácticamente crear un medio en el que se rompan estas membranas y luego vamos a someter una precipitación del ADN, o sea que se sedimente, para después
estudiarlo. Esto es una forma casera nada más, pero la verdad es de que tenemos kits ahí en el laboratorio de biología molecular del edificio D, donde se tarda 45 a 50 minutos. Antes, en forma casera o manual, se tardaba un día. Bueno, ¿qué es la reacción de la cadena de la polimerasa? Cuando ya tenemos el ADN extraído de la célula, nosotros vamos a someter la célula en un el ADN en un aparato. Si ustedes miran las líneas que están ahí, dice reacción de la cadena de la polimerasa, es una replicación de copias in vitro. ¿Qué significa eso? Que no está dentro de la célula, está fuera de la célula y está, digamos, sin célula y está inerte. No utiliza vectores como hemos hablado del plásmido y otros para replicar estas copias. Nosotros vamos a utilizar el termociclador, que es un equipo automatizado, y este equipo lo que hace es someter la muestra a temperaturas diferentes. El primer o cebadores son fundamentales para entender esto. Fíjense, los primers o cebadores son secuencias donde va a localizarse o se va a adherir en el gen que nosotros queremos estudiar. Entonces, no todos los primers son para todas las pruebas de PCR. Es decir, si ustedes quieren investigar un gen específico, tienen que tener primers o cebadores específicos para eso. Hay una página en el internet que se llama GenBank o GeneBank, donde pueden ustedes explorarlo y van a ver que hay un banco de primers o cebadores, secuencias para los estudios. Sigamos, la polimerasa es una enzima que resiste el calor, ya que esta muestra va a estar sometida a temperaturas como el termociclador lo va a someter. Y esta polimerasa lo que hace es la replicación de ese segmento o gen, o propiamente segmento de ADN. Los DNTP son los ácidos nucleicos, el magnesio es un catalizador y el agua, que es grado molecular, pues va a favorecer la mezcla de todo esto. Los elementos del PCR, pues vamos a ver que necesitamos, dijimos, una polimerasa, cebadores, vamos a necesitar obviamente el ADN de estudio. Y primero viene la extracción del ADN, ya sea en el núcleo, aquí está ejemplificando. Y nosotros queremos sacar copias in vitro, ¿se recuerdan que les mencioné? Esas copias in vitro se van a hacer en el termociclador. La enzima que va a sacar estas copias, les recuerdo, es la polimerasa. Ahí vemos en la animación un cabello y pues en los casos forenses pues quieren determinar si este es ADN de la víctima o de el posible asesino, etc. Entonces, esto lo que quiere decir es de que el ADN está en cualquiera de nuestras células. Aquí solo ejemplifica que en una de las cubetas con hielo se encuentran todos los reactivos que necesitamos. ¿Se recuerdan? Polimerasa, los DNTPs, magnesio, agua, grado molecular y vamos a los primers, que son los que van a ubicar dónde vamos a polimerizar el cemento. Recuérdense que el ADN es tan grande que pues puede tener miles y miles de genes, pero con estos cebadores se identifica dónde va a trabajar la polimerasa. Este es el aparato o equipo que nosotros tenemos en los laboratorios de biología molecular en el edificio D. Y estos equipos lo que hacen son producir temperaturas, hemos dicho, en ciclos repetitivos, o sea, puede ser 35 veces las temperaturas que vamos a ir viendo en una animación. Lo que trata, si ustedes miran acá, es colocar ya mezclado todo lo que dijimos en estas pocetitas que vimos ahí. Le hacemos la programación especial dependiendo del protocolo. No todos los protocolos son iguales para hacer el PCR. Se necesitan temperaturas especiales. Nosotros vamos a ver que hay una parte, si ustedes miran en el cuadro de arriba, que dice desnaturalización del ADN, o sea, separación de las hebras, hibridación de cebadores, o sea, cuando se colocan los cebadores en el área que necesitamos polimerizar,
Y después va a venir la extensión o polimerización cuando la polimerasa se junta a estos cebadores y va a empezar la replicación. Los ciclos, dijimos, son repetitivos. Veamos ahora una animación que les va a ayudar a entender esto. ¿Se recuerdan la polimerasa? El PCR es una réplica de copias y se necesitan cebadores o primers. Digamos que en este tubito ahí está extraído el ADN y es un ADN largo, longitudinal, demasiado extenso, pero nosotros ya sabemos que necesitamos replicar un segmento de este ADN. Entonces, ojo, van a ver ustedes aquí que se necesitan cebadores específicos. Digamos que esta zona verde que aparece ahí es la de nuestro interés. Entonces, el termociclador lo que va a hacer primero es abrir o separar, desnaturalizar esa doble hebra, ¿se recuerdan? Rompiendo los puentes de hidrógeno. Entonces digamos que está a 95, 94 grados de temperatura y hace separar esto. Entonces eso le da chance a que se separen las hebras y después baja la temperatura a 60, llegan los cebadores o primers que les dijo, que son secuencias chiquitas de 20, 21 aminoácidos, nucleótidos, y se adhieren a estos segmentos. De ahí viene la Taq polimerasa, que es la polimerasa, la enzima que va a polimerizar. Y si ustedes miran acá, se une donde están los cebadores. Y entonces empieza a trabajar y a polimerizar, complementando el segmento de interés. Entonces vamos a ver que esto se va a repetir una y otra vez. Se recuerdan, primero desnaturalizar el ADN, separando. Miremos qué ocurre en el segundo ciclo. ¿Se recuerdan? Una temperatura de 94, 95 grados, sometemos ahí las copias y entonces van a separar las hebras. ¿Ya observaron? Bueno, ahora va a bajar un poquitín la temperatura a 60 a 68 de temperatura y va a dar la oportunidad que lleguen los primers o cebadores. Esto le van a indicar después dónde debe polimerizar la polimerasa. Miren, llega la polimerasa, se ubica ahí y empieza su función, a polimerizar. Entonces ustedes van viendo que cada ciclo va haciendo esto. Se recuerdan, desnaturalización, el acople o annealing de los cebadores y por último la polimerización o extensión. Ya que tenemos este producto que del PCR, sacamos el producto y lo vamos a llevar a un campo que va a ser con electricidad, pero tenemos que preparar vamos a preparar con agarosa, se llama este polvo, este que está aquí, y el polvo está al 1%, quiere decir que agarramos 1 gramo de esto y lo diluimos en 100 mililitros. Esto lo que hacemos es mezclar el producto, después lo pasamos a calentar digamos en microondas, le ponemos 2-3 minutos y entonces después, ya que está mezclado, lo vamos a introducir a un molde donde va a tomar la forma esta como ven rectangular. Ustedes miran ahí un peinecito, ese peinecito lo que va a hacer es formar una especie de pocetas o lugares donde se va a meter en la muestra del PCR. Ahí vemos una caja más grande, esa prácticamente tiene líquido y la vamos a introducir ahí nuestra gelatina. Y entonces esa introducción a esta caja más grandecita, lo que va a hacer es que vamos a tener un medio líquido. Ahí pueden ver que en las pocetas que les dije, que dio el peine, va a servir para introducir las muestras del PCR. Después de todo, cuando ustedes concluyan poner las muestras en esto del PCR, se va a poner un campo electromagnético. Y este campo electromagnético lo que va a hacer es que de un extremo va a migrar el ADN. Ustedes miran ahí, el cable rojo lleva la positivo y el negro el negativo. Entonces las muestras van a quedar del lado de, digamos, donde está
el cable negro, que es negativo. Y entonces se le pone más o menos 90 a 100 voltios y vamos a ver la migración de las muestras hacia el lado positivo, atrayendo las moléculas del ADN. Recuérdense que los grupos fosfatos tienen cargas negativas y son atraídas con la electricidad. Bueno, entonces cuando concluya el tiempo, que serán 40 minutos de electricidad que se le puede ver, vamos entonces a ver estas líneas que pueden ser los genes o los PCR, lo que se replicó, digámoslo así. Y entonces con rayos ultravioleta, que hay que tener cuidado porque no hay que exponerse directamente a los ojos, vamos a ver en la gelatina si apareció o no el gen que ustedes estaban investigando. Y entonces vamos a poner cómo se mira una gelatina así, por ejemplo, con estas marcas de color anaranjado, podríamos decir. Aquí pueden ver ustedes que se miran algunas bandas y entonces ahí es nuestro producto que se polimerizó. Bien. También podemos hacer algunos estudios que se llaman de retrotranscripción. Se recuerdan que hay virus, por ejemplo, el del SIDA o del Zika, son ARN, y podemos pasarlos a ADN. Se recordarán que hemos aprendido que transcripción es ADN para producir ARN. Pues ahora es inverso y por eso se llama retrotranscripción. Se utiliza una enzima que se llama retrotranscriptasa. Entonces, a partir del ARN podemos formar hebras de ADN. Y esto también lo puede hacer el termociclador. Hay otro tipo de PCR en el cual no utilizamos electroforesis ni esta gelatina que puede ser contaminante, porque nosotros hemos visto que podemos utilizar bromuro de tidio, que es muy contaminante. Tal vez lo investigan ustedes en el internet. Bromuro de tidio. Bueno, ¿qué es el PCR en tiempo real? El PCR en tiempo real, a diferencia de lo que aprendimos en el otro método de PCR que se llama punto final, el tiempo real lo que hace es de que al tiempo que se está replicando los genes, va apareciendo en nuestra computadora esas copias que se están replicando. Entonces hay una curva donde ustedes van diciendo, aquí se está polimerizando. Si ustedes miran la hebra de ADN, funciona igual que el otro, tiene que desnaturalizarse, luego viene el annealing con los primers que se unen, indicándole dónde va a llegar la polimerasa a trabajar. Eso ya lo hemos visto. ¿Y qué es lo diferente a lo otro? Bueno, lo diferente a lo otro es que el gen de interés que hemos visto funciona primero desnaturalizar esta hebra, luego llega el primer como aprendimos la vez pasada y ustedes van a ver ahorita algo que llega finalmente, que es una sonda. Esta sonda es la que avisa cuando hubo ya polimerización de ese segmento y es el que le va a dar la señal a la computadora de que ya se trabajó y que está formando estas copias a nivel del ADN. Entonces, vemos aquí que no se utiliza ningún tipo de contaminante. Y es lo que ahora actualmente se trabaja también en nuestro laboratorio de biología celular. La secuencia del ADN, ¿qué significa? Bueno, saber cuál es la secuencia o el orden de los ácidos nucleicos del gen que nosotros replicamos. Es útil o fue útil también en el proyecto del genoma humano. Se recuerdan que ahí se estudiaron todos los genes humanos, entonces se pudo ver cuál era la secuencia, por ejemplo, del gen de la insulina y de otras hormonas. A partir de cantidades pequeñas de ADN se puede secuenciar, o sea, ver esto. Esto se requiere un aparato que es bastante costoso. En algunos países tienen el servicio, por ejemplo Estados Unidos o Japón, y hemos mandado nosotros nuestras propias productos de PCR y se mandan a secuenciar
por ejemplo, al Japón o a otros países que tienen este equipo porque es bastante caro. El servicio es más económico que comprar el equipo y por eso lo hemos hecho de esa forma. La secuencia de los segmentos estos de ADN, cada pico que ustedes miran abajo es la representación del nucleótido respectivo. Se recuerdan que son 4 nucleótidos, entonces va a estar la adenina, timina, guanina y citosina. Y va a representar un color también. Nosotros en estos casos vamos a obtener información de la secuencia y el laboratorio cuando nos manda ya la secuencia nos va a decir entonces el orden de los nucleótidos y nosotros lo que vamos a hacer es en computadora, como van a ver en el ejercicio de biotecnología de esta unidad, ustedes copian esa secuencia, abren un portal de GenBank, copian y pegan en esa plataforma y van a ver que automáticamente por internet les van a enviar la información y les va a decir a qué pertenece. Realmente es bastante fácil e interesante. Ha sido útil el diagnóstico de mutaciones o enfermedades prenatales, hemos dicho, y en inútero se les dice cuando el bebé está dentro de la matriz o el útero, y lo que se hace es extraer líquido amniótico para analizar, por ejemplo, anomalías numéricas de cromosomas o, como hemos visto, anomalías estructurales. Esto es una representación o animación de lo que es amniocentesis. Amniocentesis es la introducción de una aguja a través de la piel, llegando al útero y extrayendo el líquido que está alrededor del bebé. Hay que tener cuidado del cordón umbilical, como pueden ver ustedes ahí, y de las partes fetales. Se tiene que hacer guiado por ultrasonido, es decir, debe haber ultrasonido para dirigir la aguja, donde es el espacio mejor para extraer el líquido. Esto todavía se ha hecho como pruebas, por lo regular lo hacen en la semana 20, porque todavía el bebé está muy chico y hay más espacio para extraer. Aquí dice que en el segundo trimestre se puede extraer. Se sospecha en mujeres mayores de 35 años que el bebé puede traer anomalías. Hemos visto el síndrome de Down, ¿verdad? Y cuando hay defectos en niños anteriormente o que el ultrasonido de rutina dice o sospecha que hay alguna anomalía congénita, ¿verdad? Historias familiares de enfermedades congénitas también. Entonces, ustedes pueden observar, ahí está el feto, in útero, y entonces lo que vamos a ver es esto. Localizan el lugar ideal, digamos, así, y entonces se pone anestesia local donde se va a introducir la hojita. Ahí está un ultrasonido, está el corazoncito del bebé funcionando, miren cómo está latiendo la cabecita. Bueno, se pone anestesia local para que no duela la extracción y luego se introduce una aguja ya más grande guiada por el ultrasonido. Entonces ustedes miran acá que localizamos el lugar mejor y es nomás introducir uno o 2 centímetros nada más de la aguja para evitar lastimar al bebé. Entonces se introduce, se aspira ese líquido, pueden ser 2-3 centímetros cúbicos, si pueden más pues no hay problema, pero tampoco se trata de vaciar. Al extraer ese líquido lleva células del bebé, lleva material para ser estudiado ya sea por PCR o por cariotipo. Muy bien. Ahora vamos a ver que actualmente se están modificando los genes, inclusive antes de la concepción del óvulo. En algunos animales se han tratado de mejorar las especies haciendo esto. Hay también transgénicos, que es mejorar las especies y la calidad o cantidad de algún producto animal o vegetal. La mayoría de nosotros hemos comido vegetales transgénicos, esos elotes que ustedes pueden ver grandes y bastante bonitos, la mayoría son transgénicos. Los beneficios terapéuticos en el humano, hay una tabla que está en su libro
donde están todos estos productos génicos que se han hecho por la recombinación genética que les dijimos. Por ejemplo, ahí pueden ver la hormona del crecimiento, la insulina, el factor 8 en la hemofilia, ¿se recuerdan? Y otros más factores reguladores del sodio, factor del crecimiento epidérmico, etcétera. O sea, productos que benefician al humano. Hay otra prueba que se ha estado realizando y se llama microordenaciones o microarray. Se detectan por medio de múltiples sondas de ADN defectos al mismo tiempo. O sea, pueden con ADN humano combinarla con estas laminitas que ustedes pueden ver ahí, con unas sondas que son muy chiquitas, no se pueden ver. Y estas sondas emiten una señal cuando hay un defecto de algún gen. Y entonces, por ejemplo, se pueden detectar personas que están, digamos, con predisposición a tener un cáncer, por ejemplo, diabetes, presión arterial, enfermedades congénitas. Esto pues es demasiado caro, costoso y la verdad es que en Guatemala no he escuchado dónde se hacen estos todavía. Luego me gustaría que viéramos la terapia génica. ¿Qué se trata? Bueno, se trata de que nosotros podemos introducir genes, que les decía yo, genes ya normales, digámoslo así, o correctos, en células de nuestro cuerpo para corregir la deficiencia del gen que esté mutado o anómalo. Entonces, por ejemplo, la diabetes está bastante influenciando en nuestra economía porque hay muchas enfermedades a base de consecuencia de la diabetes, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es introducir el ADN del gen a una célula para que produzca la insulina, por ejemplo, en el caso de la diabetes, dependiendo de insulina. Digamos que en esta zona roja está el gen que está mal. Bueno, entonces lo que se hace es sustituirlo por el gen que esté correcto. Y entonces, por ejemplo, en las células del hígado o de otros órganos, se puede producir ya la hormona o la proteína que necesitamos. Se han utilizado métodos para introducir estos genes en estos cromosomas de células humanas y, por ejemplo, un virus. El virus puede tener la capacidad de llegar a la célula, pero lo manipulamos y lo que se hace es quitarle su ADN e introducirle el ADN que nosotros necesitamos que él vaya a introducir a la célula humana. Entonces se lo cambiamos y posterior a eso introducimos este virus al humano y va a llegar a infectar, digamos, a la célula introduciendo el ADN que nosotros necesitamos. Bueno, en fin, ven ustedes que la biotecnología nos va a resolver muchos problemas y enfermedades. Espero que cuando ustedes estén en sus prácticas en hospital y en la práctica médica privada se recuerden de este tema que es apasionante. Tendremos ya enfermedades corregidas a nivel de la terapia génica. Podemos detectar anomalías y mutaciones a través del PCR que se les dio unas animaciones. Y espero entonces que esto les ayude a comprender el tema. Reforcémoslo, por favor, con su texto. Bien, llegamos al último tema del año. Les deseo éxitos en sus respectivos años futuros y esperamos que sean médicos profesionales con ética y con conocimiento. Muchas gracias. Las cordales. Y algunos dicen que ya no les han aparecido. Esa es parte de la evolución. O la talla, que están más altos que sus padres. En el caso de que los genes sean mutados,
También pueden producir patologías o enfermedades. Hemos descrito algunas de las mutaciones, por ejemplo, la de lesión, translocación, inversión, inserción, duplicación. La tecnología del ADN recombinante es parte de lo que tenemos que aprender, pues hay productos que se hacen por medio de esto. Si ustedes observan en la gráfica, podemos utilizar plásmido. Luego se vuelve a introducir a la bacteria, como pueden ver, y esta bacteria va a transcribir y traducir ese gen. Y lo que va a hacer es que va a trabajar por nosotros, sin necesidad de extraer del páncreas humano insulina. La réplica del plásmido es importante porque se puede replicar y producir, transcribir y traducir miles de veces más veloz que en el humano. Y vamos a ver ahorita más adelante lo de las enzimas de restricción. Estas lo que hacen es cortar exactamente el lugar donde va a introducir o combinar un segmento de ADN en un vector. El vector que nosotros vemos en los libros más frecuentemente utilizados son vectores de bacterias a nivel de los plásmidos. ¿Se recuerdan los plásmidos? Son ADN extracromosómico de la bacteria. Estos plásmidos, si ustedes miran en la imagen, en la esquina izquierda, van a ver que ese como semicírculo va a asociarse después a un gen, por ejemplo, una secuencia de insulina, por ejemplo. Entonces se recombina, o sea, se incluye este gen de insulina en el también ubicado, hemos dicho, en los cromosomas. El ADN codifica los genes. Se recordarán que un gen puede codificar lo que va a ser después la proteína. Transcripción, de ahí traducción, llevando una secuencia de nucleótidos. Las mutaciones que pueden ocurrir en el ADN son causa de modificaciones en el producto, o sea, en las proteínas. Si hay mutaciones en el gen, asimismo habrá mutación o modificación en las proteínas. Estas mutaciones pueden ser beneficiosas en el caso de la evolución. Hemos preguntado si algunos de los estudiantes ahora tienen. Ahora hablaremos de la biotecnología como una herramienta en la biología para el beneficio del humano. Veremos algunos conceptos que hemos aprendido a lo largo del año. El ADN, se recordarán que es una molécula bicateriana, o sea, doble hélice, es complementaria y a la vez antiparalela. Se recordarán la doble hélice. En medio está unido ácido, las bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina con timina, citosina con guanina. El ADN está ubicado, ya sabemos, en el núcleo y en la mitocondria, en el caso de los humanos. El ADN está